En ese sentido, se ha visto en estos últimos días que hubo protestas pacíficas en Cuba, pero por cierto han terminado siendo represivas por parte del régimen de Díaz-Canel. ¿Qué es lo que podrías hablar en sí de la realidad de lo que estaría sucediendo ahorita en el país cubano? Bueno, básicamente en Cuba se está viviendo una dictadura desde hace 64 años. Desde que llegó Fidel Castro y toda su plebe al poder en el país, se instauró una dictadura comunista que hasta ahorita estamos sufriendo todos los cubanos. Han salido a protestar y lo que me llama la atención es, por ejemplo, en los carteles que dice Patria y Vida. ¿Por qué salen con ese cartel, Alexei Pardo? Patria y Vida es un eslogan que se ha tenido en el saber de los cubanos desde hace aproximadamente 2 años y es en contraposición primeramente al Patria o Muerte que les impuso Fidel Castro, o no se impuso, ¿no? Como parte también de Cuba, aunque ya soy de una generación mucho más posterior, pero Fidel Castro le impuso a mis padres, a mis abuelos, el Patria o Muerte, que lo vendía como un eslogan político, pero yo siempre he dicho que eran 2 opciones, o sea, estabas con ellos o muerte. O simplemente la muerte. Pues. Y entonces, desde hace un par de años, un grupo de artistas cubanos se unieron y crearon una canción que se llama Patria y Vida. Y entonces, a partir de ahí es que el cubano ha asumido con un poco más de sentimiento ese lema Patria y Vida por encima del de Patria y Muerte. ¿Cuántos años ya vienes viviendo aquí en Perú, Alexei? Llevo 6 años, estoy desde el 2017 acá en el Perú. Cuando tú llegas a salir de Cuba, recién ahí te das cuenta que la vida fuera de Cuba es diferente o porque te diste cuenta simplemente por tu criterio o por tus análisis personales, porque muchos consideran que en Cuba no se vive, digamos, un adoctrinamiento. Yo siempre tuve claro de que la vida fuera de Cuba tenía colores, pero no sabía qué colores tenía. Entonces sí lo descubrí, evidentemente, en carne propia cuando salí de Cuba. Pero bueno, sí estaba claro que la vida no era blanco y negro como nos la ponían allá. Entonces, cuando sales de Cuba es donde ahí dices, wow, la vida es totalmente diferente a lo que me enseñaron y a lo que me adoctrinaron en Cuba, ¿no? Porque muchas personas... Efectivamente. Y yo a veces yo discrepo esto, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible, por ejemplo, si a los peruanos nos quisieran imponer un régimen como el cubano? Creo que los peruanos no aguantaríamos ni un día, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, pero ¿cómo pueden aguantar tantos años los cubanos en este régimen dictatorial, ¿no? Y que no puedan ellos luchar hasta el último por sus libertades, ¿no? Pero sin embargo, me dicen que hay muchas personas que apoyan este régimen. Todo se basa a partir del adoctrinamiento. Fidel Castro nunca, cuando tomó el poder, fue capaz de hablarle con la verdad a los cubanos que le apoyaron, ni siquiera a la diáspora, porque incluso recibió mucho financiamiento de ese gobierno americano que él siempre vendió y lamentablemente los políticos de izquierda en Latinoamérica también lo venden como ese gran villano. El gobierno norteamericano apoyó mucho la guerrilla de Fidel Castro, incluso el famoso bloqueo que hay contra Cuba venía desde el gobierno de Fulgencio Batista. El gobierno norteamericano se da cuenta de la dictadura sangrienta que tenía implantada Batista en Cuba y bloquea, le impide el financiamiento de armas, la venta de armamento, todo apoyo se lo retira a Batista y de alguna manera se lo da un poco a Fidel Castro porque era la antítesis de lo que estaba, de lo que había en el poder, de lo que tenía Batista. Y entonces Fidel Castro nunca fue capaz de decirle a Cuba, a los cubanos, que ellos eran comunistas. Entonces empezó haciendo cositas, favoreciendo ciertos sectores que evidentemente había que favorecerlos, que estaban muy olvidados por el poder y por la clase dominante cubana. Y eso fue lo que le garantizó ese apoyo de los cubanos.
Y eso vino, digamos, a la par de un adoctrinamiento. En los colegios, en todos los niveles educativos se fue colando ese adoctrinamiento. Ya para cuando él dijo, somos comunistas, ya la gente le daba igual lo que significaba esa palabra. Ya sencillamente decía, bueno, da igual que sea comunista o no, él lo está haciendo bien. Y después fue que sacó las uñas. Porque hay muchas personas, y qué bueno que has tocado, por ejemplo, este tema, ¿no? Hay muchas personas que aquí en Perú, que no han vivido ni siquiera un segundo en Cuba, hablan maravillas de Cuba y echan toda la carga o toda la culpa, lo echan a Estados Unidos y dice que Cuba está sufriendo por el bloqueo. Ese es el gran logro de Fidel Castro. ¿Cómo logra hacer una campaña de marketing tan maravillosa que le vende al mundo un paraíso totalmente inexistente? Ese realmente es el gran logro de Fidel. Incluso no solo el mundo, en Cuba. Hay personas que tienen el hambre en el cuello, hay personas que no tienen cómo alimentar a sus hijos, que no tienen electricidad en sus casas, y aún así dicen, gracias Fidel. Estados Unidos. Cuba sufre un embargo económico por parte de los Estados Unidos, porque Fidel Castro llegó al poder expropiando negocios, expropiando empresas, sin pagar justo y precio. Sencillamente decía, ¿eso de quién es? No, es Chevron, por poner un ejemplo. Y decía, listo, ahora es del pueblo. Y evidentemente gente pobre, gente que asalariada, que nunca tuvieron nada, ellos creían ser el pueblo. Lo que voy, ¿no? Que muchos políticos peruanos defienden el modelo cubano, pero sin embargo, pues, a lo que uno dice, ¿no? Utilizamos simplemente la razón y el sentido común. Y tan bonito Cuba, ¿por qué muchas de las personas tienen que salir prácticamente huyendo, ¿no? Arriesgando sus vidas, muchos de ellos en botes, ¿no? En estas embarcaciones precarias hacia Estados Unidos? Si es tan bonito, entonces ¿por qué escapan? ¿No? Sí, hay que tener un nivel de desagradecimiento muy alto cuando eres capaz de agarrar un bote en el mejor de los casos. Pero muchas veces han sido muchos plásticos atados por una cuerda y a la buena de Dios se lanzan al mar. Entonces, vamos, no es tan bonito como se pinta. Pero siempre se lo digo a muchas amistades cuando conversamos al respecto. Toda moneda tiene dos caras. Y entonces es muy fácil mostrar una y todas las indicaciones estén por el reverso. ¿Qué podrías decirle, digamos, a estos políticos peruanos que precisamente María Agüero, uno de ellos, habló que Cuba es la expresión de la felicidad? A ver, yo tengo comentarios sobre eso en mi página de Facebook. Por cuestiones obvias, no me gusta mucho mezclarme con la política de acá. Primero, si no fui capaz de arreglar mi casa, no puedo llegar y decirle a ustedes cómo se vive la de ustedes. Porque con problemas y virtudes, es la de ustedes, es la que tienen, es la que ha funcionado. Y no, por una cuestión, digamos, de respeto, no puedo hablar al respecto. Pero sí les puedo decir que investiguen, que busquen la realidad. La verdad no siempre es la que está en el yo te entiendo que por extranjero y por tu condición de estar aquí en el Perú, ¿no? No puedes hablar, pero yo sí los puedo decir que son unos sinvergüenzas, unos mentirosos y unos hipócritas, ¿no? Lo digo así, lo digo tajantemente, porque todavía tenemos libertad de expresión en nuestro país. No estamos viviendo pues, en Cuba, ¿no? No estamos viviendo en Venezuela o en Nicaragua. Para mí son unos hipócritas, de verdad. Son una gente que tiene muchas empresas y tiene muchos bienes en Estados Unidos, pero sin embargo, digamos, habla pestes de este país, pero habla mentiras también de lo que se está viviendo pues, en este país cubano, que de verdad yo me siento muy identificado con su causa y espero, a decir verdad, Alexei, y a tantos cubanos que nos estén escuchando,
que no todos los peruanos pensamos igual que esta señora o otros políticos también que no quieren decir la verdad lo que está sucediendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? Entonces lo que nosotros como buenos peruanos, buenos ciudadanos, decimos que esperemos que Cuba sea por de una vez libre. Les agradezco mucho que visibilicen la situación de Cuba y tengan a bien, ¿no?, compartir nuestro sentir. Y yo lo comentaba con amistades, incluso a raíz del tema electoral y tal de hace un par de años. Yo le decía, me resulta inexplicable cómo Perú, un país que nos dio la mano a nosotros como pueblo desde el año 1980, que fue capaz del señor embajador que estaba en La Habana, de abrir las puertas de la embajada para admitir a refugiados cubanos, precisamente que huían del régimen de Fidel Castro, y que hoy esté así, ¿no? Digamos, hace ya 43 años va a ser del problema de eso. E incluso Fidel Castro fue capaz de abrir cárceles en La Habana y mandar a presidiarios a la embajada peruana. Al punto de que ya cuando llegaron a 10.000, evidentemente por metro cuadrado y lógica de la vida, no cabían más personas allá adentro. Pero Fidel Castro fue capaz de generarle un caos al señor embajador del Perú en La Habana, con tal de, digamos, ridiculizar un poco la oportunidad que él nos estaba dando a nosotros como pueblo. Y que entonces, bueno, que muchos peruanos no hayan aprendido, ¿no?, de que si eso sucedió en aquel momento y las cosas no han cambiado, ¿qué habría de diferente ahora? No es que no vean o no sepan la realidad, simplemente ellos tienen una agenda socialista y comunista, ideológica, y que por cierto ahí corre muchísimo dinero, por ejemplo en el foro de Sao Paulo, en el foro de Puebla, ¿no? Corre muchísimo dinero. Entonces simplemente lo hacen por amor al dinero y no ven el sufrimiento de la población, de lo que estaría pasando pues en estos países. Muchas gracias, Alexei Pardo, de verdad para mí un gusto y como una vez más te vuelvo a indicar, espero que tu país, Cuba y los demás países que están yendo al socialismo y al comunismo sean de una vez libres. Gracias por la oportunidad de estar en el espacio. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ir, sí, ahora sí nos vamos a una pequeñísima pausa.